Buenas tardes, amados. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por el privilegio que nos da nuevamente de poder estar juntos para escuchar juntos la palabra de Dios. Gracias al Señor por este tiempo hermoso. Siempre es un tiempo muy hermoso que nos acerquemos a la palabra de Dios. Ya sea cuando escuchamos de alguien que está compartiendo la palabra de Dios, o cuando en lo personal abrimos nuestras Biblias y leemos la palabra del Señor. Siempre es un tiempo hermoso, siempre es un tiempo especial. Amén y amén. Repitan todos conmigo: yo me quedo en casa. Muy bien. Un saludo a todos, queridos hermanos. Vamos a esperar unos 2 minutos mientras algunos se conectan. Y vamos a prepararnos para comenzar. Vamos a orar juntos mientras. Muy importante. Padre, gracias por el privilegio tan grande que nos das de poder estar el día de hoy aquí, viniendo nuevamente, Señor, a sentarnos a tus pies como aquella mujer, Señor, que se sentó a tus pies a escuchar la palabra. Así nosotros, Señor, queremos tener un tiempo especial, Señor, donde podamos compartir la palabra juntos, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos preciosas, Señor. Te pido con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes a todos. Ayúdame a mí a poder compartir de una manera clara y sencilla. Y Padre, a todos ayúdanos a entender tu palabra preciosa, a vivirla, a experimentarla, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te presto esto. Muy bien. Gracias a Dios. El tema para esta tarde se llama el problema de confiar en nosotros mismos y en el hombre. Repito, el problema de confiar en nosotros mismos y en el hombre. Cuando Dios creó al hombre, queridos hermanos, lo hizo a su imagen. Dice la Escritura en Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hizo al hombre a su imagen. Puso muchas cosas de él en el ser humano, hermosas. Otra de las cosas es que Dios hizo ahí, en Génesis 1:28, dice la Biblia que Dios lo bendijo. Dice, y los bendijo Dios, Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y les dio autoridad prácticamente sobre todo, los bendijo de una manera especial, ¿verdad? Y la tercera cosa, queridos hermanos, es que hizo un pacto con ellos. En Génesis 2:17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios hizo un pacto ahí, un pacto sin sangre, un pacto donde le dice a Adán: sabes, mientras tú obedezcas esto, todo va a ir bien. Pero el día que tú desobedezcas y el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirás. Y bueno, nosotros sabemos hoy de qué muerte está hablando, no solamente de la muerte física, pero también de la muerte espiritual. Adán fue creado para vivir eternamente en bendición con Dios. Pero al comer del fruto, el día que comiera del fruto, ese día se separaría, porque finalmente la palabra muerte significa separación. Ese día se separaría de Dios
Y esa es la cosa más terrible que le puede pasar al ser humano, vivir, estar separado de Dios. Y lo más terrible sería vivir eternamente separado de el Dios que lo creó. Y escúcheme bien, mientras Adán obedeció, él disfrutaba de la presencia de Dios. Él disfrutaba de estar junto con Dios, de estar en la presencia del Señor. Adán estaba completo, estaba pleno, feliz completamente. Creo que no ha habido un ser más feliz, ¿verdad?, sobre la tierra que Adán, ¿verdad? Antes de pecar, ¿verdad? Más completo y más pleno, ¿verdad?, que Adán. Pero cuando desobedeció, queridos hermanos, en el momento que él desobedeció, dice Génesis 3, 6 y 7, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y esto fue la tragedia más terrible que le ha ocurrido al ser humano, ¿verdad?, en toda la historia de la humanidad. Entonces el pecado entró en el corazón de Adán, ¿verdad? Y con el pecado, dentro del pecado, ¿verdad?, un deseo de ser como Dios, un deseo de ser Dios. Fue lo mismo que le sucedió a Satanás. Pero no solamente él, queridos hermanos, sino también toda su descendencia, toda la humanidad. Y con el pecado, la soberbia. Y con el pecado, la soberbia. Es decir, no necesitamos a Dios. Nosotros podemos solos. Y ese fue el problema, y sigue siendo el problema, queridos hermanos, hasta el día de hoy. En Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5, bueno, es el capítulo 6, pero en el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y usted sabe lo que sucedió, vino un diluvio, ¿verdad? Y fue verdaderamente terrible. Bueno, Noé halló gracia a los ojos de Dios y Dios se guardó un pequeño remanente, ¿verdad? Pero fue verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque el hombre fue en una decadencia continua, ¿verdad? Cada vez su perversión y su maldad crecían y crecían y siguen creciendo, queridos hermanos, hasta el punto, ¿verdad?, en que Dios tiene que traer un juicio. Y es verdaderamente terrible lo que sucede, porque el hombre, en su arrogancia, en su soberbia, su pensamiento es, no necesito a Dios. Dice la palabra de Dios allí en el primer capítulo de Romanos, dice, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, dice la palabra de Dios. Esto es lo que pasó, esto es lo que pasa. El ser humano sabe que Dios existe, esto es real. El ser humano sabe que Dios existe. Realmente el ateísmo es necedad, dice la Biblia, y dijo el necio en su corazón, no hay Dios.
¿verdad? La revelación general, es decir, todo lo que Dios creó, ¿verdad? Nos dice y le dice al ser humano que hay un Dios que existe, pero el ser humano voluntariamente decide negarlo. Y en esa soberbia, queridos hermanos, el ser humano vive. No necesito a Dios. No, yo puedo solo, yo puedo hacer las cosas. Nosotros podemos. Más adelante en Génesis capítulo 11, versos del 1 al 4, dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, oiga esto, se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, oigan esto, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Ese ha sido el deseo del hombre. Ese es el deseo más profundo en el corazón del ser humano. Quiere ser, cuando dice hagámonos un nombre, realmente está diciendo, realmente es el orgullo del ser humano hablando, la soberbia del ser humano hablando. Hagámonos un nombre, subamos tan alto, ¿verdad? El enemigo había dicho: subiré tan alto como el Altísimo, a mí también me adorarán. Él quería esa adoración. El ser humano siempre está buscando lo mismo. Cuando la serpiente le dijo a Eva, le dijo: serás como Dios, conociendo el bien y el mal, serás como Dios. Qué tentación, ¿verdad? Y dice: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Dios destruye. Dios confunde las lenguas, ¿verdad? Y destruye lo que ellos estaban pensando y lo que ellos habían planeado, porque dijo: ellos no desistirán de lo que han pensado. Esa tendencia de ignorar a Dios y de confiar en nuestra propia fuerza y nuestros propios recursos e inteligencia permanece el día de hoy en el corazón del hombre. Hay unas palabras del Señor Jesucristo en Juan 15, del 4 al 5, y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y concluye de esta manera, dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el ejemplo que da el Señor Jesucristo aquí es una mata, ¿verdad? Una mata de uvas, ¿verdad? Una vid. Y dice, si la ramita permanece pegada, unida, ¿verdad? A la vid, ¿verdad? Al tronco, a la vid, entonces va a poder vivir, va a poder llevar fruto, va a poder cumplir para aquello para lo que fue creada, va a funcionar perfectamente bien. Pero si separas la ramita de la vid, si la cortas y la separas de la vid, ¿verdad? Indudablemente la ramita va a morir. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y esta es una realidad tremenda en las Escrituras. No solamente eso, queridos hermanos, sino que cuando el ser humano decide hacer las cosas en sus propias fuerzas, no va a funcionar. Cuando el ser humano decide hacer las cosas en sus propios en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, voy a entrecomillarla, ¿verdad? En sus propias estrategias, y quiere hacer todo y no depende de Dios, entonces todo va a salir mal. Las cosas no van a funcionar, porque fuimos creados para estar unidos a Dios, fuimos creados para depender de Dios.
El ser humano no puede vivir separado de Dios. Fíjese, lo más terrible es que el ser humano viva eternamente separado de Dios. Aquí, el vivir separado de Dios y haciendo el hombre su propia voluntad va a traerle consecuencias, eso es seguro. Pero en la eternidad, queridos hermanos, la consecuencia será verdaderamente terrible, porque vivir separado, vivir el hombre separado de aquella persona, de aquel ser que lo creó para que viviera con él y para que viviera en su presencia. Después de 10,000 años eso se va a entender perfectamente y el ser humano va a sufrir terriblemente. Probablemente el sufrimiento de saberse alejado de Dios por toda la eternidad será peor que el de las mismas llamas. Será terrible. Pero el ser humano vive así. El ser humano vive así, separado del Señor. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo quisiera que leamos algunas citas en la palabra de Dios de hombres y pueblos que vivieron, ¿verdad? Y tocando al pueblo de Israel también, al pueblo de Dios. De hombres que vivieron y gente que vivió, y incluso eran gente de Dios, hermanos. El pueblo de Dios incluso. Pero cuando ellos trataron de hacer las cosas en sus propias fuerzas, ¿verdad? E hicieron a un lado al Señor, entonces padecieron las consecuencias. El Salmos capítulo 52, versos 5 al 7, dice así: por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Finalmente, escúcheme bien, finalmente el hombre que no pone su confianza en Dios terminará avergonzado. Esta es una realidad. Terminará mal. Al final del día terminará mal. Porque no puso su confianza en Dios. Porque no dependió del Dios que lo creó. Fuimos creados, queridos hermanos, para depender de Él. Fuimos creados para depender completamente de Dios. Mire, hasta los hombres de Dios. Segundo de Crónicas 26, 14 al 16 dice, y Uzías, este rey, ¿verdad?, del pueblo de Dios, dice, y Uzías preparó para todo el ejército. Quiero decirle que este rey empezó bien. Hizo la voluntad de Dios y las cosas de acuerdo. Y mientras eso hizo, Dios lo bendijo. Usted puede leer el capítulo completo y usted se va a dar cuenta que mientras él obedeció a Dios, lo dice expresamente la palabra de Dios, Dios lo bendijo. Pero aquí dice, y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Oiga esto. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta que llegan los sacerdotes y llega la gente a decirle, te equivocaste. Esto no lo puedes hacer tú no puedes quemar incienso, no es para ti. Pero él se había llenado de tanta soberbia, ¿verdad?, que dijo, yo también puedo hacerlo.
¿verdad? Y ofreció fuego extraño. Y es terrible, es terrible. Se enojó mucho cuando le dijeron eso y terminó leproso. Dice Oseas capítulo 10, verso 13, dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira. Y luego dice, ¿por qué? Dice, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Números 14, 42 al 45. No subas, dice, porque Jehová no está en medio de vosotros. Dice, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí adelante de vosotros, y caeréis a espada. Oiga esto, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Es decir, ellos dijeron, podemos hacerlo sin Dios. No va a funcionar. Querido, no va a funcionar sin Dios. No hay otra salida, no hay para dónde hacerse, solamente con Dios. Él es el único que puede ayudarnos, Él es el único que puede salvarnos, Él es el único en el que hay poder para salvar. Dice, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Segundo de Crónicas 16, 7 al 9. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria. Fíjese, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Dice, me gusta este texto que sigue mucho, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, oiga esto, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, es decir, para aquellos que confían en Él. Cuando tú confías, querido, cuando tú confías en Dios, cuando tu confianza está puesta en el Altísimo, cuando tu confianza está puesta en el Señor, entonces todo el cielo, por decirlo de alguna manera, el cielo se inclina a tu favor para ayudarte. Las cosas funcionan cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón. Dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. No confíes, hermano, no confíes en tus propias fuerzas. No confíes en tu sabiduría. No confíes en tus capacidades humanas para hacer las cosas. Confía en Dios. Recárgate en Él. Espera en Él. Confía con todo tu corazón en Él. Dice la Escritura en el Salmo 118, versos 8 y 9, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Jehová. No importa lo que pase, no importa lo que pase. No importa lo que suceda, no importa lo que suceda, confía en Jehová. Me gustan las palabras que están escritas allí en Job. Aunque Él me matare, de todas maneras en Él esperaré. Amén. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
¿Se acuerdan del texto aquel que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando dice, ¿de dónde vendrá mi socorro?, está pensando en la ayuda, en un momento dado, en la ayuda. Muchas veces nos puede pasar y somos tentados a confiar más en la ayuda humana, a confiar en el auxilio humano, ¿verdad? Que la respuesta venga del ser humano. Pero qué hermosas son las palabras siguientes cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hace una pregunta y luego responde, él mismo responde y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Eso es maravilloso, queridos hermanos. Jeremías capítulo 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Qué maravilloso. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No sirve de nada. No sirve de nada. Me recuerdo aquel hombre en la Escritura, ¿verdad?, que dijo, del cual platicó el Señor Jesús, que dijo que había un hombre que había prosperado mucho, y entonces dijo, derribaré mis graneros y haré unos más grandes, ¿verdad? Y entonces guardaré todo, y entonces diré a mi alma, gózate, come, bebe, porque tienes aquí para muchos años. Y entonces escuchó una voz del cielo que le dijo, necio, porque es necedad no confiar en Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿hay algún entendido? Busque a Dios. ¿Hay algún inteligente? Busque a Dios. Es de necios, queridos hermanos, no confiar en Dios. Y aquella voz le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿De qué sirve todo lo que has guardado? ¿De qué sirve todo lo que tienes? El ser humano es tan frágil. Es tan frágil, escúchame bien, que aunque no lo quiera, el ser humano depende de todas maneras de Dios. ¿Por qué te levantaste hoy en la mañana? Si alguna persona que no cree en Dios me está escuchando y me está viendo el día de hoy, yo te hago una pregunta, ¿cómo te levantaste hoy en la mañana? Sencillamente te levantaste porque tu corazón siguió latiendo. ¿Y por qué siguió latiendo tu corazón? Porque Dios lo permitió. Porque Dios quiso. Porque tu corazón no latiría sin Dios. Porque sigues respirando y tus pulmones siguen trabajando. ¿Y por qué no necesitas un respirador ahora? Pues porque Dios lo permitió. Porque Dios hace que tus pulmones trabajen. Porque tu corazón sigue trabajando y tu sangre corriendo por todas tus venas. Porque Dios lo permite. Date cuenta, eres totalmente dependiente de aquella persona en la que dices no creer. Es increíble. Es una paradoja, porque por un lado no crees, pero por el otro lado dependes totalmente de él. Esa es la realidad. Jeremías 17, 5 al 8 dice, así ha dicho Jehová, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dice, pero bendito, oigan esto, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muy parecido a lo que dice el Salmo 1. Pero esta es la realidad, queridos. Esta es la realidad. ¿Recuerdan ustedes al rey Nabucodonosor? Se ensoberbeció su corazón, ¿verdad? Y entonces fue hecho como un animal, hasta que dice la Biblia, hasta que él mismo dice, entonces volteé mis ojos a lo alto, mi rostro a lo alto, y me fue de vuelta mi razón. Me llama mucho la atención, queridos hermanos, que en estos días que estamos pasando por esta situación de esta pandemia a nivel internacional, ¿verdad? A nivel mundial, me llama mucho la atención que algunos presidentes han convocado a sus naciones a orar y han reconocido, porque Dios es el único que puede ayudarnos. Y esa es la verdad. Él es el único. Creo que mucha gente está volteando en estos días, volteando hacia Dios, hacia el único que tiene verdaderamente la solución de todas las cosas en sus manos. Pero no solamente la solución de los problemas físicos, no solamente el que tiene la solución de los problemas, sino el que tiene la solución al problema más terrible y más tremendo del hombre. Y una de las razones por la que el ser humano no se acerca a Dios es precisamente por soberbia. Pero Dios está llamando al ser humano a arrepentirse, a reconocer que ha pecado, a reconocer que ha transgredido las leyes de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que el ser humano reconozca su pecado, que se arrepienta, que dé un giro de 180 grados y que diga, no más, te busco a ti y quiero depender completamente de ti. Un día hace más de 2000 años, Dios envió a una persona totalmente pura, totalmente justa, que jamás había pecado, la envió desde el cielo. Nació en el vientre, ¿verdad? Se gestó en el vientre de aquella joven judía llamada María y nació como tú y como yo en esta tierra. La diferencia es que era el Hijo de Dios y que había nacido sin pecado, que no había heredado el pecado que Adán heredó a la humanidad. Pero se hizo un hombre, dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, dice, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, vino y dice la Escritura, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, que la ira de Dios cayó sobre Él en lugar de caer sobre nosotros, y lo hizo por una razón. Su muerte fue sustitutiva. Él pagó el precio. ¿Para qué? Para salvarnos. Para salvarnos de vivir eternamente separados de Dios. Para cambiarnos. Para hacernos nuevas personas, nuevas criaturas. Y en el momento que una persona se arrepiente y decide, en lugar de vivir solo, en lugar de vivir en sus propias fuerzas, decide confiar en Jesucristo para el resto de su vida, entonces Dios le perdona, le hace una nueva criatura, lo libra de la condenación eterna y de la separación eterna de Dios, lo libra del infierno, lo hace su hijo. Y esa es la cosa más maravillosa y más tremenda. La buena noticia es esta: no tienes por qué vivir eternamente separado de Dios.
porque Dios proveyó. Dios proveyó un cordero. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento que Dios sacó al pueblo de Israel y a través de un cordero que mataron y cuya sangre pusieron en el marco de la puerta, ¿verdad? Ellos pudieron salir de Egipto, de una esclavitud de 430 años, pudieron salir libres. Muchos años después, Dios envía un cordero. Aquel cordero era un tipo de un cordero, ¿verdad? Era un símbolo de aquel cordero que un día había de venir. Y ese cordero es Cristo. Y vino y murió por ti y por mí, derramó su sangre para salvarte. Para salvarte de la esclavitud del pecado. Para darte una nueva vida, para perdonarte eternamente, para salvarte. Amigo, yo te quiero decir algo el día de hoy, y a todos. No podemos vivir fuera de Dios. No podemos vivir alejados de Dios. Este es tu momento. Pídele a Dios. Dile que te arrepientes y pídele que te perdone. Entrégale tu vida. Ríndete a Él con todas tus fuerzas. Y Él va a hacer algo nuevo en tu vida. Él va a hacer algo nuevo de ti. Dios te bendiga. Amén. Queridos hermanos, quiero animarles nuevamente a que se quede en casita. Quiero animarles a que guarden todas las cosas que nos están diciendo que hagamos. Quédese en casa. Si no tiene a qué salir, no salga. Vamos a guardarnos ahorita durante un tiempo. Es necesario. Y cuídese mucho. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que nos regalas. Dios mío, gracias porque podemos entender que no podemos vivir sin ti, que no podemos vivir alejados de ti, que no podemos vivir tratando de caminar en nuestras propias fuerzas. Señor, ayúdanos a vivir dependiendo completamente de ti. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. A ti sea el honor y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos.